La institución educativa San Jerónimo Emiliani, fundada en Tunja, Boyacá, en el año de 1974, tiene como objetivo principal brindar la oportunidad a los jóvenes que desean formarse dentro de un modelo científico, humanista, que promueva la reflexión, la autocrítica y la construcción de conciencia colectiva. Actualmente la institución San Jerónimo cuenta con 4 sedes, 3 de las cuales ofrecen la formación en básica primaria de la siguiente manera: Santa Ana y Betlemitas, preescolar hasta 4º grado, y Santa Catalina, que además ofrece 5º de primaria. Por su parte, la sede central desde el grado 5º a 11º, con 3 cursos por grado. En esta sede se ofrece énfasis en formación técnica con las especialidades de electricidad y electrónica, mecánica industrial, soldadura, informática y ebanistería. La institución educativa San Jerónimo Emiliani, bajo la orientación de la Orden de los Clérigos Regulares Somascos, nos remonta al 1511, cuando se le confía a Jerónimo Emiliani la defensa del castillo Castelnuovo de Cuero, pero el 27 de agosto esta fortaleza fue tomada por los soldados enemigos. Nuestro capitán es tomado como prisionero y el 27 de septiembre la Virgen María lo libera de una manera prodigiosa. Este acontecimiento le marcó la vida y se propone cambiar de su estilo de vida hasta dedicarse al servicio de los pobres, los huérfanos de la ciudad de Venecia, su ciudad natal, y del norte de Italia. Con estos hermanos pequeños, él quiere vivir y morir. Jerónimo fallece en Somasca, un pueblo muy pequeño cerca de Lecco, en 1537. En ese pueblo nace la Orden de los Clérigos Regulares Somascos. La institución educativa San Jerónimo Emiliani, con todo el cuerpo docente, administrativo, padres de familia y estudiantes, lucha por generar una manera de ser y de actuar basados en la autonomía, pero contando con toda la riqueza que cada uno posee. Avinamos la teoría con la práctica. De esa manera soñamos una sociedad en la cual quepamos todos y por consiguiente donde todos tenemos que aportar. Hablando de autonomía, podemos subrayar que tenemos toda la voluntad de apoyar los procesos necesarios para lograr la excelencia en que cada uno de los estudiantes se proponga en áreas como mecánica, metalistería, electricidad, electrónica, ebanistería y sistemas. Resumiendo, podemos decir, manteniendo la verticalidad, no olvidamos la horizontalidad, es decir, que Dios, como Padre bondadoso y misericordioso, guía y sostiene nuestro compromiso solidario para con el otro, quien busca su propia autorrealización. La institución, con el patrocinio de San Jerónimo Emiliani, quiere formar al trabajo, abriendo las puertas de la innovación con énfasis en lo técnico. Una de las dependencias de la institución educativa San Jerónimo Emiliani es la coordinación de convivencia. Allí se hace intervención y seguimiento a todos los procesos disciplinarios y de convivencia escolar en la que se encuentran inmersos los estudiantes de la institución educativa, así como también se trabaja con las familias cuando el evento o el caso así lo requiere. Por otra parte, lidera el Comité de Convivencia Escolar, el cual es netamente conciliador con aquellos estudiantes que de alguna manera u otra son anormativos o infringen el manual de convivencia. Apoya y gestiona campañas y eventos de otras dependencias, tal como psicología, las unidades de orientación escolar o las instituciones externas, a fin de contribuir en la formación de todos los estudiantes en pro de garantizar un ambiente adecuado y sano para toda la comunidad educativa.
coordinación académica se hace un trabajo muy arduo donde se busca la calidad educativa, donde queremos que el estudiante se forme integralmente y a la vez se haga un trabajo en conjunto tanto con el docente y el padre de familia. A los padres de familia se citan continuamente para darle un informe general de rendimiento académico de sus hijos. Los docentes están disponibles 1 hora por semana para que atiendan a los padres de familia y le comenten cómo van los niños en la parte académica y obviamente comportamental. A final de cada mes, la institución educativa ofrece un espacio entre las 11 de la mañana y las 12:30 del mediodía para que los padres se acerquen a hablar con cada docente y de igual manera se sigan informando acerca del desempeño de cada uno de nuestros estudiantes. Nosotros también tenemos el apoyo de otras empresas para medir la calidad educativa por medio de pruebas externas. Esta se hace una vez por periodo en forma de pregunta IFES, lo que genera en el estudiante un hábito para poder desarrollar estas preguntas de acuerdo a su conocimiento adquirido. Profesor de electricidad, vemos ejercicios con los niños con pilas, bombillos, imanes, y ellos ven la ciencia de esa manera y se empiezan a animar por la electricidad. Y hacemos circuitos y experimentos. Esos experimentos contribuyen en el grado sexto, en el grado séptimo y octavo, otros ejercicios más avanzados para que ellos se animen a ser electricistas, como lo han hecho algunos y ya ahora son ingenieros, porque les ha gustado y han seguido ese estudio técnico en otras universidades. Y allí han sido los mejores estudiantes porque lo que aquí ven son cosas prácticas para la vida, para la cotidianidad. En este taller realizamos proyectos básicos de la madera, generalmente llamados microproyectos. Microproyectos se atribuye pues a la palabra pequeños trabajos. En nuestro taller de grado sexto y séptimo, los niños hacen una exploración vocacional donde ellos realizan diferentes procesos de la madera, generalmente aplicado al desempeño más de la parte creativa del niño. Estos procesos que se realizan, basados en el trabajo de la madera, tienen que ver con el proceso de aserrado manual, labrado manual de la madera, trazos, medidas, acabados, cortes y finalmente un pequeño producto donde el niño expresa todo su conocimiento adquirido a través del grado sexto y séptimo para finalmente proyectarse a grado 11. En sus inicios se hacían trabajos de producción para toda la ciudad de Tunja. Esta tradición se ha continuado, donde hoy en día se le enseña a los chicos el trabajo con la madera, el trabajo de las máquinas, aplicando las normas de seguridad y sobre todo que llevan una formación para poderse defender ante la sociedad. Este trabajo ha sido una labor bien grande que lleva la comunidad de los Padres Somascos acá para el bien de la ciudad de Tunja. En esos talleres las prácticas que se hacen es electrónica básica, que tiene que ver con resistencias, condensadores, circuitos electrónicos. El grado de 11 ya ellos desarrollan su proyecto, que son de automatización, de electricidad industrial y electricidad domiciliaria. También tenemos una articulación con el SENA, que está revisando qué actividades hacen los muchachos y hay que rellenar los requisitos de manera que cuando ellos terminen van a obtener 2 títulos, van a obtener título en técnico en instalaciones domiciliarias y técnico en electrónica, que es el título que les va a dar el colegio.
En el taller de electricidad y electrónica se preparan los estudiantes en electricidad básica, en instalaciones eléctricas domiciliarias, en mantenimiento de transformadores eléctricos, en mantenimiento de motores eléctricos y en mandos industriales y electrónicos. El trabajo en grado 10º y 11 está orientado fundamentalmente para que los estudiantes desarrollen un proyecto de aplicación de conceptos teórico-prácticos adquiridos durante el estudio y la estadía en el colegio. El taller de mecánica industrial capacita a estudiantes del grado 9º a grado 11 en el manejo de máquinas y herramientas como son el torno, la limadora, la fresadora, la rectificadora, el taladro. Se hacen algunas prácticas, algunos elementos utilizados en la industria. La culminación de esta capacitación está demostrada en el grado 11 con la elaboración de un proyecto, el cual tiene la sustentación teórica y la sustentación práctica, en el cual el estudiante demuestra sus habilidades adquiridas durante su proceso de formación. En la metalistería se trabaja básicamente procesos de soldadura para la construcción de elementos metalmecánicos, rejas, puertas, estructuras, ornamentación en frío y en caliente. Programa que se va iniciando desde el grado 6º, cuando inicia la rotación por el taller. En 7º también se afianza y en 8º se comienza una exploración vocacional con la soldadura como tal. El perfil de nuestros estudiantes se enfoca básicamente hacia una inserción en el mundo educativo, pero también con miras a una proyección de tipo laboral. En el área de mecánica industrial rotación se le ofrece la enseñanza a los estudiantes de grados 6º y 7º, donde ellos experimentan trabajos manuales como el roscado, por ejemplo, roscado manual, conocen las herramientas, la teoría de cada una de ellas y en especial la cegueta, lima, machuelos y terraja, que es lo que más se utiliza en el taller. Llegan al taller donde experimentan trabajos en metales ferrosos como el hierro. Allí aprenden a manejar la cegueta, aprenden a manejar la lima, sus partes y cada una de las herramientas con su respectiva aplicación en el metal. Los estudiantes de 6º y 7º experimentan trabajos así como diferentes teorías en el área de mecánica, aprendiendo a manejar cada una de las herramientas y su definición para su uso específico en cada una de las aplicaciones que se desee. Cada época desarrolla su propio sistema educativo, con mira de formar el hombre ideal que cumpla con sus exigencias. La especialidad de sistemas se implementa en nuestro colegio a partir del año 1997. Desde esa época hasta la actualidad se ha venido posicionándose como una de las especialidades de mayor interés para los estudiantes. El objetivo ha sido potenciar en nuestros estudiantes todas sus capacidades, brindándoles las herramientas necesarias que les permita interactuar en el ambiente tecnológico y así cumplir con sus objetivos personales, educativos y de su sitio de trabajo. La institución educativa combina lo teórico con lo práctico para así estimular la creatividad junto a la investigación, soñando poder contar con seres humanos mejor capacitados y enriquecidos con el saber que les permita realizarse como personas para ayudar a otros.